Bueno, entonces iniciamos nuestro programa con el Rincón de Apolonia. Hablemos de la historia, de la histórica sentencia SP 124 del 2023 por actos de acoso sexual en el mundo del trabajo. Dana Vargas, abogada consejera distrital de Juventud. Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente IE de Nuevo Horizonte, sede Torca, integrante del colectivo Malú. Sonia, nuestra querida Polita, muy buenos días. Vivi, muy buenos días para ti, para Jairo allá en el estudio, obviamente para Paula en el lenguaje de señas y pues para todas las personas que en este momento se encuentran conectados y conectadas con nuestro programa Encuentros Pedagógicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Sonia, aquí muy interesados en la temática que nos trae hoy con Dana. Dana, una joven abogada, quien tiene ya mucho recorrido político. Es un placer tenerla aquí en el programa. Eso es muy cierto, Jairo. Dana, pues ha hecho, digamos que los honores de estar por aquí ya en algunas ocasiones y de manera muy particular de apoyarnos mucho desde este segmento del Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva. Y hoy justamente con ella queremos traer a colación un tema que nos parece de vital importancia. El pasado viernes 14 de abril, digamos que hubo un pronunciamiento a manera de sentencia de la Corte Suprema de Justicia alrededor de un caso puntual de una situación que se configura como acoso sexual. Y digamos que es muy importante en el sentido en que se convierte en un referente en el mundo del trabajo para diferentes situaciones que lamentablemente padecemos de manera muy particular las mujeres en ese mundo de lo laboral. Situaciones que tienden a pasarse al plano de lo jocoso, a naturalizarse, a considerarse que no tienen, digamos que ningún tipo de relevancia más allá de dejarlo como en un pataleo o incluso como en una especie de desquite cuando tenemos de pronto algún tipo de diferencias en ese plano de lo laboral, despojándolo con ello de esa auténtica connotación de acoso sexual en el marco precisamente de la ley que ya la Corte Suprema de Justicia desde el año 2020 por lo menos, digamos que ha otorgado en términos de esos derechos laborales de los que gozamos las mujeres. Y en el plano de esos derechos laborales, pues evidentemente está ese derecho a unos ambientes libres de todo tipo de violencias y de acosos. Y por supuesto allí se incluye aquellos que tengan una connotación sexual. Por ello entonces, Dana, te saludo, te agradezco de nuevo que hayas dispuesto de tu tiempo para estar por aquí en el Rincón de Apolonia y hablemos entonces, Dana, alrededor de esta sentencia. ¿Cuál fue la situación puntual que se presentó? Y precisamente a raíz de esa situación puntual, ¿cuáles son los alcances macro que tenemos las mujeres en el mundo del trabajo? Buenos días, Dana, bienvenida. Bueno, buenos días, Sonia. Buenos días para ti, para la emisora Mariana y para cada una de las personas que se conectan y nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Facebook Live. Nuevamente muy contenta de estar por acá. Es importante hablar de esta sentencia porque más o menos el 42% de las mujeres en Colombia somos víctimas de acoso sexual en el mundo del trabajo. Particularmente esta sentencia marca un hito histórico porque es la primera vez que se reconocen hechos de acoso sexual en el mundo del trabajo que son naturalizados y normalizados y que de hecho en la misma sentencia el mismo, el mismo victimario afirma que pues no tenía ningún carácter sexual y que no tenía una pretensión libidinosa respecto de las trabajadoras. Los hechos particulares de esta sentencia narran en el año más o menos 2012 a dos abogadas que trabajaban en una empresa de aguas en la ciudad de Bucaramanga y pues ellas narran cómo son víctimas de manera recurrente de su jefe, de tocamientos en los glúteos, de comentarios como, abro comillas, según la sentencia, es que su perfume me excita y quiero del chicle que estás comiendo. Y aunado a eso, o a una de ellas, pues le fue solicitada la práctica de sexo oral para poder ascender del puesto del trabajo que ella tenía. No obstante, pues dentro de la empresa y dentro del mismo entorno, esta situación se conocía y había sido en cierta manera naturalizada por parte de los compañeros y las compañeras. Sin embargo, pues ya en el marco jurídico y dentro del proceso penal, y sobre todo cuando llega a casación este proceso, pues son los testigos, los compañeros de trabajo, afortunadamente, que también les colaboran a ellas con las pruebas testimoniales. De no ser así, pues esto también hubiese quedado en el marco de la impunidad. Pues es increíble cómo en el mundo del trabajo, y eso que hasta ahora tenemos esa sentencia, no sabemos cuántas más vayamos a tener y cuántas situaciones similares existen, pero pues esta llama la atención porque pues era una forma
demasiado descarada por parte del empleador, porque de hecho él afirma en primera instancia, porque en primera instancia pues niegan los derechos de las abogadas, y afirma en primera instancia que sí, que él le tocaba los glúteos a la abogada, pero que era para quitarle mugres del pantalón porque no le gustaba que las funcionarias dieran una mala imagen de la empresa. Entonces llegamos a un punto bastante, eh, no sé, como cómplice de esta situación, y pues esta sentencia afortunadamente es la que pues nos marca un hito respecto a esto. Estos son los hechos puntualmente. No sé si pues dar de una vez el análisis jurídico rápidamente y pues lo que dice la Corte, la Sala de Casación. Pues mira, Dana, justamente para pasar a ese momento que nos propones, entonces fijémonos hasta el momento, a raíz de la situación que está exponiendo Dana, que precisamente la idea hoy al traerlo aquí a este espacio es ponerlo en contexto de todos esos mundos laborales en los cuales las mujeres y obviamente en especial las personas que siguen este espacio y este programa, podemos, digamos que, experimentar a diario porque es que ya había habido un pronunciamiento en un tribunal, tal y como lo mencionas, donde este personaje es absuelto. Y es Mm. absuelto precisamente porque se naturaliza lo que ocurre como parte de la dinámica propia del trabajo, como diciendo que las mujeres, pues simplemente en ese mundo del trabajo, tenemos que asumir que vamos a estar expuestas todo el tiempo a ese tipo de situaciones, a ese tipo de personajes, que ello no constituye ningún delito. Es decir, es, digamos que, un fortalecimiento de ese imaginario de la cosificación del cuerpo de la mujer y de cómo entonces a partir de allí se puede desvirtuar, digamos que el hecho de reclamar justamente toda la dignidad que merece cada mujer trabajadora en esos ámbitos laborales. Entonces, digamos que es clave por allí, porque en ese primer pronunciamiento que se había hecho donde se absuelve a este personaje, digamos que lo habían dejado allí como tratos que son aparentemente normales en ese contexto del mundo laboral, que pueden ser meros coqueteos, que hacen parte como de las relaciones interpersonales propias de los seres humanos, en fin, es una cosa realmente indignante. Por eso, cuando la Corte Suprema revisa todo lo que ha ocurrido, estas mujeres abogadas, que también vale decirlo, pues tienen la berraquera de seguir con el proceso, a pesar de que hubo ese pronunciamiento a favor de ese personaje, finalmente entonces consiguen que realmente la Corte se ponga esas gafas para mirar estas situaciones con ese enfoque de género, que es lo que se requiere para que el análisis, la comprensión de la situación se haga desde una perspectiva diferente. Entonces, ahora sí, Dana, pasemos a ese segundo momento de ver en el plano ya de lo legal y obviamente con toda la experiencia que tienes como abogada alrededor de esta sentencia, sobre qué parámetros, digamos, en el marco normativo ahora nos podemos parar las mujeres ante este tipo de situaciones. Adelante. Bueno, claramente pues la Corte hace un análisis ya del tipo penal del acoso sexual, donde claramente se evidencia que también se da en situaciones de subordinación, y es que nosotras las mujeres tenemos que tener una doble subordinación, por decirlo así. La subordinación propia de la relación laboral, en la que ya las trabajadoras y los trabajadores nos encontramos en desventaja por ser una relación en cierta medida genuflexa y subordinada, y ahora pues con los temas de género que también se dan. Entonces, aunque ya tenemos una subordinación y unas órdenes que cumplir, entonces también nos toca estar a la defensiva con los temas de género. Realmente la misma sentencia, y es preocupante como la misma Fiscalía y el mismo tribunal afirma que estos actos libidinosos y estos actos y estos comentarios son propios de una situación de coqueteo, y que esto es natural, prácticamente es lo que dice lo que dice el tribunal, y que pues realmente no se logra evidenciar que el empleador haya tenido una pretensión sexual, porque nunca se evidenció que haya solicitado de manera directa una pretensión sexual de las abogadas. No obstante, pues aquí es donde entra la Corte a analizar el tipo penal del acoso sexual y dice como no, un momento, pues es que ellas están subordinadas y en ningún momento hubo un consentimiento que permitiera ese tipo de comentarios, que permitiera ese tipo de conductas y ese tipo de tocamientos. Yo quiero traer a colación también lo que dice la sentencia, porque me parece muy valioso y me parece que se puede saber la razón de la decisión en diferentes sentencias, y es un hito que esto jurisprudencialmente significa pues que de ahí ya se pueden emanar otras sentencias por los mismos hechos. Y por ejemplo nos dice que entender que el cuerpo de la mujer puede ser utilizado para realizar bromas o burlas cuando ella no lo ha consentido expresamente es desconocer su dignidad humana, porque se le considera o trata como una cosa. Incluso si en la discusión se admitiese que quien la toca tiene una intención bondadosa como limpiar la suciedad de su pantalón, que es lo que él decía, es incuestionable que deba
que debe procurar primero pues el consentimiento de la mujer para proceder en ese sentido o que ella misma sea quien solicite el favor, pero en su consentimiento el que valida o legitima su actuación siendo una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces hace el análisis de el consentimiento. Es distinto si yo le digo al compañero, venga, hágame un favor y me limpia el pantalón, pero que de manera abusiva y como lo dice en la sentencia, él ya se había referido a los glúteos de la trabajadora delante de todos los compañeros, había cosificado a la trabajadora delante de todos y había dicho que era bonita, que era linda y que tenía un buen trasero y que por ende pues él tenía toda como el permiso de tocarla. Asimismo también declarar que las trabajadoras debemos aceptar los cortejos lascivos, divinidosos e insinuantes de nuestros jefes en el marco de relaciones de poder en donde se encuentran o nos encontramos bajo condiciones de subordinación es un estereotipo dominante que agudiza la violencia de género en el mundo del trabajo, dado que nos impone a nosotras las mujeres en condición de mujer una conducta referida a que en lugar de oponernos o incomodarnos, nos sentamos o nos obligamos a sentirnos halagadas. Y esto mismo lo dice la sentencia en su página 45. Y también, ya para finalizar, dice que es la mujer como un ser humano digno, valioso, capaz de tomar decisiones y de expresarlas, quien define o definimos si permitimos ser tocadas o cortejadas. De ahí que si se manifiesta una negativa, no lo consiente expresamente, no lo decimos, guardamos silencio o evitamos alentar inequívocamente este tipo de comportamientos, todo ello debe entenderse con el mismo efecto que si como si hubiésemos manifestado un no, y no es no, prácticamente es lo que también está diciendo la sentencia. Y la trabajadora sí le dijo a él, ahí abre comillas y dice, doctor, no, no le puedo permitir esto, no puedo permitir estos actos, a lo que él se burla y de hecho le dice a los compañeros como, ahí está loca. Entonces, realmente eso constituye una falta grave, incluso psicológica y psiquiátricamente, porque pues también habló la psicóloga de la trabajadora, en donde pues se evidencia que ella pues no le da miedo ir a trabajar, a raíz de esos comentarios y a raíz de esos tocamientos, pues ella lloraba, le daba miedo como estar en situaciones únicamente con hombres, y pues realmente es entendible, ¿no? O sea, pues después de que a uno le toquen sin ningún consentimiento, pues agudiza también las brechas al acceso al mundo del trabajo. Entonces, pues en consecuencia, este tipo de actuaciones constituyen una falta inaceptable y es un atropello porque cosifica, reitero, a la mujer. No se puede normalizar ni en el mundo del trabajo ni en ninguna parte. Y también es invitar a los compañeros y compañeras a no ser cómplices de estas situaciones, ni mucho menos a perpetuarlas. Y pues bueno, realmente se necesitaba esta sentencia para de una u otra forma erradicar un poco o todo en parte las brechas de género en el mundo del trabajo. Muy bien, Dana, te agradecemos mucho, como siempre, pues tus valiosas reflexiones por aquí, por el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva. Recordemos, sentencia SP 124 del 2023, clave que hagamos una atenta lectura, ojalá en el mundo sindical también, ojalá esas juntas directivas, esos comités ejecutivos de los sindicatos se dieran también la mirada, supremamente clave este referente. Dana, esperamos volverte a tener por acá en unas próximas oportunidades y como siempre, les habló Sonia Liliana Vivas Piñeros aquí en el Rincón de Apolonia. Nos vemos. Chao, chao. Claro que sí, chao. Gracias, Sonia, gracias, Dana. Yo quería aportar ahí que es muy interesante lo que se ha propuesto, lo que se ha dicho acá, especialmente lo que dice Sonia, porque cuando uno lee en la sentencia hay mucha claridad de los conceptos que habían dado los otros jueces para dejar limpio al abogado. Es muy clave leerlo porque ahí aclara muchos conceptos que se dan en las oficinas y en otros trabajos. Muy bueno leerlo, muy buena la invitación, gracias. Muchísimas gracias. El tema es impresionante. Esto es muy corto porque definitivamente que no solo es el acoso sexual, sino las violencias de género. Y lo que decía nuestra invitada es desde el no, y es del de que ellos entiendan que, por ejemplo, no quiero que me abrace. Eso, el hecho que me digan, pero, o que le digan a uno, si usted sí es complicado, usted sí es, etcétera, eso genera una violencia de género. El hecho de que estos estereotipos se sientan marcados. Entonces, muchísimas gracias. Esto, Jairito, es, no sé, próximos programas porque es un tema Sí, bien amplio. hay que seguirlo hablando porque eso le da mucha Sí, claridad, es incluso que en nuestra relación social que tenemos en los colegios con directivos, profesores y estudiantes. Muy bueno el tema. Tenemos que volver a hablar con Dana sobre estos temas. Muchas gracias. sí, señor. Claro que sí. Sonia, Chao, muchas chao. Que gracias. estén bien. Claro Un que sí, propósito. hasta luego, que estén muy bien.